Me llamo Valeria. En un pequeño y polvoriento poblado llamado San Pedro, en las afueras de Guadalajara, México, ocurrió todo lo que estoy a punto de contarte hace unos años. A los 18 años, la edad en la que se supone que todo es posible y las reglas están hechas para transgredirse. Mi madre, su esposo y yo vivíamos juntos. Mi madre, Elena, era la mujer más respetada del pueblo, rigurosa, laboriosa, con el cabello recogido en un chongo perfecto y el delantal siempre impecable. De otra forma, mi padrastro, conocido por todos como Don Juan, se hacía respetar. Lo admiraban por su voz serena, sus manos fuertes y esa sonrisa inusual y pausada que dejaba sin aliento a las mujeres de la plaza. Yo tenía 15 años cuando mi mamá se casó con él. No comprendía la razón por la que su presencia me causaba una sensación tan rara de peligro y calor. Con el paso del tiempo comencé a notar cómo me miraba, no como un hombre que deseaba algo que no podía tener, no como un padre. Y yo quería que sí pudiera. Ese verano, mis vestidos se volvieron más cortos y livianos, con tirantes delgados y sin sujetador, solamente la tela en contacto con mi piel. Me encantaba atrapar su mirada cuando pensaba que yo no lo veía a pesar de que en casa hacía un calor sofocante. En ocasiones, su mirada se detenía un momento más de lo habitual y yo pretendía no percatarme. Después, me iba a mi cuarto con un escalofrío de expectativa recorriéndome la espalda. Mi mamá fue al centro de la ciudad a hacer unas compras un domingo en la mañana. Nos quedamos a solas. Me lavé el cabello, lo envolví en una toalla y me dirigí a la cocina para servirme una taza de café. Vestía un camisón de seda que se adhirió a mi cuerpo con cada movimiento, la tela deslizando sobre mi piel. Don Juan se encontraba en el porche observando la calle mientras consumía su refresco de Jamaica. Fingí que buscaba el azúcar en el armario más alto y salí descalza. ¿Otra vez sin sandalias?, preguntó. ¿Para qué las quiero si hace calor?, respondí, mientras me ponía de puntillas para llegar a un frasco que estaba en la repisa más alta. El camisón se subió un poco, tal como lo había previsto. Su mirada, candente y gravosa, me pareció que se posaba sobre mi piel como si la quemara. Me di la vuelta y con una inocencia desmesurada le pregunté, ¿quieres que te traiga algo? Aunque no dijo nada, todo lo que pensaba se podía ver en sus ojos. Se irguió y se acercó a mí hasta el punto de que su hombro me tocó. Mi corazón latía descontroladamente, pareciera que iba a salirse del pecho. Salí al patio esa noche para regar las macetas. Vestía solamente una camisola de algodón fino. Era consciente de que me observaba a través de la ventana. Lo notaba en la espalda. Escuché su susurro por primera vez en ese momento. Valeria es mi nombre. Su voz era apenas un susurro, no para que yo la oyeras, sino más bien como si fuera un pensamiento que se le había escapado. No pude conciliar el sueño aquella noche. Me quedé abrazando la almohada, reflexionando, ¿y si me hubiera tocado? ¿Qué pasaría si hubiera entrado a mi habitación? Y sí, pero no lo hizo. Él aguardaba, y yo comenzaba a estar cansado de esperar. Mi madre viajó temprano al día siguiente para visitar a mi tía, que vivía en el pueblo adyacente. Mi tía requería asistencia con los quehaceres del hogar y tenía hipertensión. Me quedé sola con el señor Juan. La casa se sentía sofocante y el sol caía sin compasión. Me desperté temprano y me vestí con un vestido vaporoso con tirantes delgados, sin ropa interior para que mi piel tuviera la oportunidad de respirar. Fui a barrer el patio que está al lado del cobertizo. La tierra se adhirió a mis pies descalzos y sentí el sudor corriendo por mi espalda. Entonces, él salió de la casa con una taza de café y un cigarro. ¡Qué solazo, señorita!, exclamó con una sonrisa a medias mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Sin mirarlo siquiera, le respondí, es mejor estar sola que con alguien que se queda callado cuando debería hablar. Un silencio prolongado se produjo. Sentí que me miraba en la curva de mi cintura, en las caderas y en los omóplatos. Simulé que me estaba ajustando el vestido, pero lo hice deliberadamente un poco más arriba de lo necesario. Deseaba que observaras. No soy tu padre, dijo en voz baja. Doy la vuelta. Estoy al tanto. ¿Te gustaría que fuera así? Él no contestó, simplemente le dio otra calada a su cigarrillo y apartó la vista.
En ese momento comprendí que no solo le gustaba, sino que lo estaba atormentando y eso me fascinaba. Tras almorzar, me fui al río sola con la esperanza de que él viniera detrás de mí. Me vestí con una camiseta delgada y unos shorts muy breves. Por debajo no tenía nada. El agua estaba a temperatura templada. Me metí hasta la cintura y miré en dirección a la orilla. Una figura reconocible se acercaba. Se lo reconocía por su andar, sus hombros al descubierto y la camisa en la mano. Don Juan se paró a una distancia de 1 metro de mí. Pretendí no percatarme de cómo la camiseta se adhirió a mi pecho. Él permaneció callado, observando. Después se arrodilló a mi lado, en la orilla. Dijo: Valeria, juegas. ¿Y a usted no le agradan los juegos? Le contesté. Estos son peligrosos, pero solo si te olvidas de las reglas. Se levantó de repente y se marchó. Y yo me quedé tiemblo, sintiendo que un paso más y todo se desplomaría. Más tarde, ya en casa, salí del baño tras ducharme. Tenía el cabello húmedo, la piel caliente y una toalla envuelta alrededor del cuerpo. De pronto, él salió de la cocina y se paró justo delante de mí. Me quedé quieto. Me observó con una mirada larga y profunda. ¿Qué haces, chica? Me aproximé un poco más. ¿Y si le digo que quiero que me tome en cuenta? ¿Qué ocurriría entonces? Me empujó contra la pared. Su mano se colocó en mi cadera, con firmeza pero sin apretar. Debería ser responsable por eso. Prometo que no diré nada. Se inclinó y casi, sus labios tocaron mi oído. Te doblo la edad, pero sabes cómo actuar con una chica que desea algo, aunque no sepa cómo. Él se distanció. Yo permanecí allí con el corazón latiendo como un tambor. Él estaba asustado. Yo ya no. Al día siguiente por la mañana comenzó a llover. No era una llovizna suave, sino una lluvia violenta que caía a cántaros, convirtiendo el mundo exterior en una mancha gris y líquida. Mi madre, Elena, había tenido que ir al centro para conseguir unas medicinas. Una vez más quedamos solos, encerrados en el hogar, en el que hasta las paredes parecían estar al tanto del calor que se gestaba entre nosotros. Me sentía libre como nunca antes lo había hecho. Llevaba puesta una camisa de algodón vieja de Don Juan que me daba hasta la mitad del muslo. Olfateaba sudor y tabaco. Debajo, mi piel al desnudo y una extraña sensación de libertad. Él se encontraba en la cocina, lidiando con un foco. Lo observé de espaldas, con su espalda ancha moviéndose hábilmente. Me vio cuando entré. Dije buenos días mientras me acomodaba en una silla con las piernas cruzadas. Se dio la vuelta y quedó quieto por un momento con la mirada centrada en mis piernas desnudas bajo su camisa. Después volvió a su seriedad habitual. Está frío. Te enfermarás. ¿Podría calentarme? Le respondí mientras le daba un mordisco a una rodaja de manzana y sonreía. Desvió la mirada, pero yo sabía que, en el fondo, lo estaba consumiendo. Dejé la puerta entreabierta cuando abandoné la cocina. Sentí que se incorporaba. Me enteré de que venía detrás de mí. No por temor, sino debido a una combinación embriagadora de nervios y emoción. Mi corazón se aceleró. Mientras subía las escaleras, reduje el paso y de repente sentí su mano en mi muñeca. Un agarre sólido, pero no que duela. Me paró. Valeria, no lo lleves a cabo. ¿A qué se debe? Porque si empiezo, no podré parar. No se detenga, murmuré mientras me daba la vuelta para confrontarlo. Con una combinación de deseo y dolor en su mirada, me observó con atención. Me condujo hacia él. Sentí la fuerza de las manos de ella en mi cintura. Su pecho temblaba. A través de la tela rugosa de la camisa, sus dedos se deslizaron por mis caderas. Con la voz grave, se inclinó y me dijo al oído: «No tienes idea de cuánto te deseo». Recargué mi mejilla en su pecho. Tenía olor a tierra húmeda y también a él. Le dije que quería que usted fuera el primero y el último. Mi voz, apenas un murmullo. Como si estuviera orando, cerró los ojos. Después se distanció de mí. Su expresión no se podía leer. Dijo con la voz ronca, después de la cena en el granero: «Si no vienes, lo olvidaré. No será un juego si decides venir». El día entero fue un tormento. Mi madre volvió y cenamos los tres juntos como si nada estuviera ocurriendo.
No podía hablar ni comer, solo podía percibir el peso de su mirada y recordar cómo era tocar sus manos. La lluvia y la oscuridad llegaron con la noche. La casa cayó en un silencio opresivo. Me saqué su blusa y me vestí un vestido básico de tirantes delgados. Nada debajo como él deseaba. Salí descalza, notando el suelo húmedo bajo mis pies y me dirigí hacia el granero. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que podría oírlo desde dentro. El granero estaba caliente, tenía olor a metal y a heno. Él ya me esperaba. Sus ojos destilaban una combinación de ternura, determinación, miedo y deseo, mientras que su camisa estaba abierta hasta el pecho. ¿Viniste?, interrogó. Sí, claro. Esta es tu última ocasión para irte. No me voy. Se acercó, me besó y me sujetó de la barbilla. Un beso profundo y lento, como si intentara absorber toda mi esencia. Mis manos se deslizaron por la parte posterior de mi espalda. Me apretó hacia él. Sentí sus manos. Sus caderas se rozaron con las mías. Sentí un estremecimiento que me recorrió de pies a cabeza y comprendí que esto había comenzado. A partir de aquella noche en el granero, todo se transformó para siempre. Ya no éramos un juego, sino una llama. Y el fuego solo tiene la capacidad de arder hasta que se ha consumido todo. Desde esa noche en el granero, todo se transformó. Ya no éramos jugadores que se retaban con murmullos y miradas. Ahora éramos cómplices en un acuerdo ilícito. Cada ocaso, cada sombra y cada leve murmullo pasaban a ser parte de nuestro secreto. Don Juan cambió. Ya no me decía muchacha. Ahora era mi Valeria, con un tono posesivo que me llenaba de temblor. Su voz se volvió más grave y sus caricias, más atrevidas. Utilizaba cada momento en que mi madre, Elena, estaba ocupada. Me llevaba al cuarto de herramientas, a la bodega y al sótano. Yo no podía resistir. Mi anhelo era superior a mi temor. Me despertaba en las noches por un ligero golpeo en la ventana. Él entraba en silencio cuando yo abría la puerta de mi habitación. Me abrazaba y me hacía sentir como su esposa, como si fuéramos una pareja más de ese pueblo. Me despertaba por la mañana con el cabello desordenado, la piel salada y su fragancia en los muslos. Él se marchaba antes de que amaneciera y yo permanecía en la cama, sonriendo en la penumbra. Sin embargo, San Pedro no estaba dormido. Cuando nos veía juntos, la señora María, nuestra vecina, comenzó a mirarnos con desconfianza. Un día, en la tienda, uno de los hombres le comentó a don Juan que su hijastra estaba creciendo muy bonita. Protégela, no vaya a ser que se la quiten. Y él contestó con una sonrisa tranquila y confiada, no me la quitarán, ya es de mi propiedad. Cuando escuché eso, me di cuenta de que él también estaba atrapado en nuestro juego. Elena, mi madre, comenzó a angustiarse. Me pedía que la acompañara a cualquier sitio y, de repente, me propuso pasar el verano con mi abuela en un pueblo distante. Me dijo que el aire le haría bien. Yo me opuse. No me era posible marcharme. Deseaba más. Era adicta a él. Un día nos vio en el corredor. Él me apretaba la cintura con una fuerza excesiva para hacer un mero gesto accidental. Los ojos de mi madre eran tan fríos como el hielo. ¿Qué está ocurriendo aquí?, preguntó. Estuve a punto de caerme. Me retuvo y mentí enseguida. Sé precavido. Ella, sin desviar la mirada de don Juan, le dijo, ya no eres una niña. Desde ese día, todo se tornó más tenso. Nos volvimos más cautos, pero al mismo tiempo nos apasionamos más. Lo que experimentábamos era más intenso a medida que el riesgo aumentaba. En una ocasión, mientras mi madre freía toties en el patio, tuvimos relaciones sexuales en la bodega de leña. Él me acorraló contra la cálida pared de madera, murmurando en mi oído, si nos descubren, estoy acabado. A mí ya no me importaba, únicamente sus manos eran lo que me interesaba. Sin embargo, en el fondo sabía que todo se estaba desmoronando. Demasiadas miradas, demasiados rumores, demasiadas coincidencias. El final se acercaba a nosotros. Don Juan me dijo una noche, debemos detenernos antes de que sea demasiado tarde. Susurré que ya era tarde. Soy suya y usted lo sabe. Me abrazó con fuerza como si fuese la última vez y cerró los ojos. Sabíamos que no podíamos continuar de esta manera.
y, a pesar de eso, regresó esa misma noche a mi cuarto. Una mañana, todo se derrumbó. Era un día igual que cualquier otro. Me desperté antes que mi madre, me vestí con una camisola delgada y salí al porche. El pelo despeinado, la piel aún caliente por la noche que habíamos pasado juntos. Don Juan ya estaba afuera, cortando madera. La camiseta se le adhirió a la espalda debido al sudor. Lo observé, no como a un padrastro, sino como al hombre que me había encontrado. Me guiñó un ojo y se dio la vuelta. Y, en ese momento, oí que alguien tosía detrás de mí. Me volví. Nos observaba a mi madre, Elena. Nunca olvidaré su expresión. No había llantos ni gritos, solo un hondo vacío. Ella había comprendido todo. Sin evidencias, sin palabras. «Vamos a hablar», dijo con una voz serena que me heló la sangre. Don Juan trató de hablar, pero ella se volvió y se metió en la casa. La seguí. Tomamos asiento en la cocina. Ella permaneció en silencio durante un largo tiempo. El silencio era ensordecedor. ¿Desde cuándo?, preguntó al final. Contesté hace mucho tiempo, con la voz temblando. Ella no me gritó, ni tampoco me golpeó. Solamente me observó con una tristeza sin límites. Lo amaba. Creí que se había vuelto tu padre, pero decidió ser tu hombre. Así que ahora te las arreglas por tu cuenta. Al día siguiente, se fue sin escándalos ni lágrimas. Simplemente empacó sus pertenencias y se marchó, dejándonos solos. Sin embargo, la felicidad que había deseado no llegó. Don Juan y yo estuvimos juntos un par de semanas más, pero la situación ya no era igual. La pasión no era tan fuerte, el deseo no era tan ardiente. Existía algo más entre nosotros, una carga. Ya no éramos un secreto. Sin el secreto, nos volvimos comunes y la rutina extinguió la chispa. Se volvió callado y fatigado. Me sentía dolida y enfadada. Una noche, me dijo, creo que nos quemamos mutuamente hasta reducirnos a cenizas. ¿Pero fue de verdad, no? Pregunté con un nudo en la garganta. Lo verdadero no siempre es lo correcto. Se marchó el día siguiente por la mañana. Me comunicó que se marcharía a la ciudad, así que me quedé sola en una casa deshabitada. El aroma de mi almohada todavía se mantenía. El tiempo transcurrió. Mi madre no volvió. Él tampoco lo es. Quedé sola en el pueblo con mis memorias. A veces, una calidez extraña me invade cuando miro el granero donde todo empezó. Siento todavía en mi piel el rastro de sus manos, como una memoria perpetua de un fuego que nos devoró a los dos. Me quedé en San Pedro, sola, con la casa deshabitada y los ojos de los vecinos fijos en mi espalda. La mayoría se rehusaba a hablar del asunto, pero sus ojos decían más que cualquier rumor. Como un fantasma, recorría el pueblo con la piel todavía hirviendo por el recuerdo del roce de Don Juan y mi corazón, un tambor que había dejado de latir a su ritmo acelerado. Mi madre me escribió una carta unos meses después. El cartero llegó y me miró con curiosidad. La abrí con temblor. Dijo que se había trasladado a Querétaro y que había conseguido empleo en una panadería. No había ni perdón ni reproches, solamente unas líneas frías en las que mencionaba el clima y lo bien que le sentaba vivir en la ciudad. Me envió un poco de dinero, pero no la dirección completa. Era una manera de cerrar la puerta, de comunicarme que ya no había vuelta atrás. Me sentaba en el porche y observaba el granero después de cenar sola cada noche. Me cuestionaba si él también me tendría en sus pensamientos. ¿En qué lugar estaría? Se habría olvidado de la joven del pueblo, de los ojos que lo incitaron y de las manos que lo retuvieron. Hallé un día una de sus camisas viejas, la que utilizó en aquella tarde lluviosa. El olor a tabaco, sudor y leña me inundó cuando la olí. Me la puse. La tela me quedaba grande, el cuello se deslizaba de mis hombros y, en esta ocasión, no sentí calor. Más bien, una sensación helada de vacío. Ya no me veía en el espejo como la chica que solía jugar. Me veía como una mujer a la que no le quedaba nada. Mi rutina se ha vuelto aburrida. Desde la casa al mercado, después a la iglesia y finalmente otra vez a casa, cada lugar me evocaba un roce, una mirada o un susurro. Me convertí en una sombra. Mi atractivo, que antes era mi arma, ahora era un peso. Me observaban los hombres con una combinación de descaro y compasión.
como si fuera un fruto prohibido que ya había sido mordido. Una tarde, doña María, la vecina, se aproximó al cerco mientras yo regaba las macetas. Me observó con esa combinación de curiosidad y juicio que la distinguía. «Pobre chica», me dijo, «tuviste el privilegio de contar con un hombre que te quería y lo perdiste a causa de tus locuras. No se encuentra un hombre así todos los días». No sabía qué decir. Sus palabras me impactaron como una bofetada. Comencé a hallar consuelo en los pequeños detalles cuando estaba solo, el aroma de la tierra húmeda, la textura de la madera del granero y sentir la lluvia en mis pies descalzos. Eran los únicos vestigios de una pasión que ya no existía. Sin embargo, un día, mientras limpiaba la bodega, hallé algo que me hizo estremecer. Bajo un montón de leña se hallaba un pañuelo de seda. Era uno de mis preferidos. Lo había extraviado desde hace mucho tiempo. Lo alcé. Estaba limpio, cuidadosamente doblado, y había una pequeña navaja de bolsillo al lado. La abrí y encontré mis iniciales, 5, escritas a mano con una caligrafía que reconocí de inmediato. No se trataba de una despedida, sino de un recuerdo, de un vestigio. No se había olvidado de mí. Él también mantenía nuestro secreto. Esta pequeña pista fue una luz en la oscuridad. Me percaté de que mi historia no había concluido. Era únicamente el cierre de un capítulo. Me observé en el espejo, sin la camisa, y vi a una mujer por primera vez en mucho tiempo, no a una víctima. Una mujer con cicatrices, sí, pero con un fuego que todavía podía encenderse. Me vestí. En ese instante, me di cuenta de que no permanecería en San Pedro para siempre. La ciudad me atraía, y con ella la esperanza de volver a encontrarlo y desenterrar los restos de nuestro pasado. Sin embargo, en mi cabeza cejía una pregunta. ¿Él me buscaba a mí? ¿Cuál fue la razón por la que no di